El término capa o layer en inglés es aquel que se aplica a objetos editables en Photoshop que fueron apilados de manera independiente. Esta organización por capas nos permite editar los objetos sin que esto afecte varios objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, y vamos a visualizarlo a partir de la siguiente imagen. Del lado derecho tenemos la ventana de capas propia del software y la cual podemos poner visible a partir del menú ventana y presionando la tecla F7. Podemos visualizar entonces cada una de las capas que componen esta imagen. Aquí está la esfera. Cada una de estas capas tiene un atributo de nombre. La cuadrícula con colores grises y blancos indican que el objeto que está trazado también tiene un fondo transparente, tiene un ojo, el cual si se quita estará ocultando el objeto, y el mismo principio funciona en todos los demás. Tiene su nombre para poder organizarlo, dado que en ocasiones, por la naturaleza del proyecto, se llegan a ocupar una serie de capas que pueden llegar a ser 50, 60 o quizá más, y hay incluso que clasificarlos a través de carpetas o folders. Cada una de estas tiene diferentes objetos con características específicas, así como el fondo respectivo. La ventana de capas en la parte inferior incluye varios objetos o herramientas. Vamos a verlos primero de manera general y después los iremos usando uno a uno. Este bote de basura me permite borrar objetos que están ubicados en una capa determinada. Este me permite crear nuevas capas, copias de capa. Este foldercito me permite crear un nuevo grupo de capas para poder clasificarlas y poder ocultarlas mientras no se estén utilizando. Esta herramienta me permite generar capas de ajuste, las cuales son utilizadas para la edición de imágenes fotográficas, preferentemente que requieren alguna calibración de color. Y después también encontramos los estilos de capa, los cuales también se pueden activar, estilos o efectos de capa, los cuales también se pueden activar a partir de un doble clic en la muestra miniatura. Y esta herramienta que tenemos aquí en forma de cadenita nos permite enlazar varias capas para poder editarlas al mismo tiempo, si es que así lo requiriera el proyecto en uso. Bien, cada una de estas capas, como se había mencionado, tiene un ojito, el cual me permite ocultar o mostrar el objeto. Si el objeto no está visible, evidentemente tampoco se podría editar. Entonces, estos objetos que están ocultos no podrían sufrir ninguna modificación. Vamos a entender el uso de las capas de manera independiente, es decir, por ejemplo, estoy seleccionando la capa esfera, como se puede visualizar. Esta capa, la capa seleccionada, es aquella que tiene un color más oscuro o más claro según también las preferencias del software. Entonces, bueno, siempre hay una forma de distinguirla cuando se le da un clic. En este caso, la capa esfera la puedo estar ocultando, poniendo visible. La voy a duplicar con el objeto de poder editarla de manera independiente. Me voy a la cubeta de relleno. Voy a escoger un color. Y voy a generar el mismo objeto, pero con otro color. Esta copia se generó arrastrando la esfera, o en este caso es el nombre de la capa, hacia la herramienta que me permite generar capas nuevas. Si se fijan, ahorita ya tengo 3 capas, sin embargo estas dos no me servirían de mucho. Voy a aplicar el color de relleno solamente al objeto rojo que está ubicado en esa capa. Y de esta forma, bueno, pues ya podría haber hecho una edición de color sin que, conservando los atributos, mejor dicho, de estilo que están marcados aquí. Estos atributos se generan a partir de las herramientas que están en la parte inferior de la ventana de capas, es decir, aquí yo puedo escoger uno. Por ejemplo, supongamos que quiero ocupar el efecto de stroke, es decir, el contorno de la imagen. Voy a alejarme un poco y le voy a colocar un stroke a mi imagen, solamente con el objetivo de que éste pueda entenderse en mi ventana de capas. Si se fijan, he colocado este stroke de color negro que no se encontraba antes. Por supuesto, podría ocultar esta capa y mantener
la imagen intacta tal cual se encontraba en su momento. Si yo guardara este archivo, a pesar de que incluye más capas y de que el tamaño del documento hubiera crecido, visualmente sería exactamente igual. Y lo mismo podría hacer con la capa de abajo. Insisto, para poder editarla tengo que tenerla seleccionada. Ahora voy a aplicar un color nuevo. Ya lo cambié. Podemos observar en la capa que ya tenemos un objeto de color azul, casi gris. Pero este objeto mantiene a pesar de que ha cambiado, no se alcanza a visualizar porque el objeto que está en la parte de arriba apilado, pues evidentemente lo está tapando. Si yo arrastro este objeto hacia arriba, entonces podré visualizar la capa que está en la parte superior. El principio es bastante básico, los objetos que están arriba cubren a los objetos que están inmediatamente abajo, siempre y cuando tengan un fondo, siempre y cuando no exista un fondo transparente de por medio. En este caso, si yo bajara la opacidad de esa capa, que es una herramienta que tampoco hemos podido, que vamos a entender ahorita, la voy a poner al 50%. Y con esto mi objeto será semitransparente. Voy a deslizar y observen cómo los colores se pueden combinar. Es una de las ventajas que tiene el manejo de los objetos por capas o de manera independiente. Supongamos que este no me sirve. Bueno, pues lo puedo arrastrar a la basura y entonces el objeto permanece con la combinación de las dos capas que tengo visibles a partir del porcentaje de opacidad que tengo indicado en esta parte, en la opacidad de las capas. Se pueden hacer otros objetos, por ejemplo, podría modificar y aprovechando que el fondo es transparente, porque recordemos, como ya se mencionó en las miniaturas, que los objetos o las capas que tienen esa cuadrícula gris con blanco nos están indicando que tienen un fondo transparente. Entonces, ahora voy a ver cómo generar una capa nueva. La voy a hacer exactamente a partir de esta capa de relleno que tiene un color degradado que va del amarillo al naranja. Y esto lo hago con esta herramienta. Genero una capa nueva, le voy a aplicar, me voy al menú Edit y le voy a aplicar un relleno. En este caso voy a aplicar un relleno de color. Se abre el selector de color y estaría seleccionando un color que me sirva para fines prácticos. Aquí está. Es un color azul cielo que podría ocultar o que podría incluso mandar por debajo del que ya tenía. Entonces, incluso podría combinarlos a partir de la opacidad que ya habíamos mencionado. Y esto me daría tonalidades diferentes. Bien, otra característica de las capas es que si yo quisiera generar un texto, en este caso ya tengo el 3 aquí, pero si yo quisiera generar un texto, lo único que tendría que hacer es ubicarme en una capa cualquiera, irme a la herramienta de texto y teclear sobre ella. Lo voy a seleccionar y le voy a dar un color, cualesquiera, y lo voy a arrastrar. Si se fijan, este me aparece por abajo de la esfera, dado que hay varios objetos apilados arriba de esta misma esfera. Si yo esto lo arrastro hasta arriba, pues no tendría ningún problema y lo podría colocar por encima, sin ningún problema. A diferencia del 3, este objeto está sobre una línea de base y el número 3 fue adaptado a través de una retícula. Es herramienta propia de otro tema. Lo voy a ocultar. Y en este caso el 3 lo podemos visualizar como un objeto porque este texto fue rasterizado, es decir, se convirtió en imagen para poder editarlo de otra forma, es decir, de una forma diferente a la, como se edita, en la que se editan los textos. Voy a ocultar el texto que está hasta arriba y voy a poner visibles algunos otros objetos. Por ejemplo, en la capa luz hay algunos brillos que fueron generados a partir de un pincel. Esta es una capa forma que voy a explicar cómo se genera. Supongamos que quiero generar una nueva elipse o un nuevo círculo. Lo único que hago, presiono la tecla Shift y arrastro.
Tomemos en cuenta que este objeto sí se genera en la misma capa y que tomaría los atributos de color que tiene el anterior. Este es el problema de generar objetos en la misma capa. Si yo hubiera querido que este objeto quedara en una capa independiente y se pudiera editar de la misma manera, entonces hubiera tenido que generar una capa nueva. Voy a deshacer, me voy al historial, tiro los últimos dos pasos, que fue la generación de la elipse, y voy a generar una capa nueva. Si generamos esta capa nueva, entonces yo tendré la posibilidad de generar objetos diferentes en capas distintas. Y sin ningún problema lo puedo ocultar o lo puedo editar de forma independiente. Puedo ocultar el de abajo y a este le puedo dar los atributos de estilo que tiene el objeto que está abajo. Le doy doble clic y le puedo dar un stroke. Aumentar el grosor del tamaño. Estas herramientas habría que verlas de forma detallada y en una práctica posterior para su mayor entendimiento. Este lo voy a arrastrar por debajo del 3 y entonces tendría atributos diferentes, mejor dicho, pues sí, atributos de color diferentes en objetos similares creados a partir de capas independientes. Otro atributo que pudiéramos ocupar es el estilo,